Buenos días, soy la doctora Tatiana Escobar Ferrufino y hoy hablaremos de la semiología del sistema nervioso central. Cuando hablamos del sistema nervioso central tenemos que recordar las partes y sus funciones. Entonces, referir que la corteza cerebral va a ser quien se encargue de las funciones superiores conscientes. Dentro de estas, la percepción sensorial, el movimiento voluntario, el lenguaje, las emociones y los pensamientos. En cuanto se refiere al tálamo y los núcleos grises, va a ser la zona intermedia entre la corteza cerebral y el tronco cerebral, quienes van a ser los que controlen el movimiento y el tono. El tronco encefálico básicamente se va a encargar de controlar las funciones vitales como el latido cardíaco, la respiración, el ritmo del sueño, la vigilia y los movimientos de la cabeza y del cuello. El cerebelo va a ser el centro de coordinación y se va a encargar básicamente de integrar toda esta información que recibe de los 5 sentidos, además de los movimientos coordinados. En el caso del hipocampo y del sistema límbico, va a ser la sede principal de la memoria y el aprendizaje, pero además el sistema límbico va a ser el rector de las emociones. En cuanto a la médula espinal, va a ser quien se va a encargar de la comunicación entre el cerebro y los nervios periféricos, de tal manera que va a conducir sensaciones al cerebro, va a llevar los impulsos del movimiento, tanto voluntario como involuntario. Quiere decir que el sistema nervioso central va a ser quien reciba, procese y responda a todos los estímulos del cuerpo. Entonces el encéfalo va a estar en directa relación con el cerebro, el cerebelo y el bulbo raquídeo. Y a su vez también el sistema nervioso central va a estar en relación con lo que va a ser la médula espinal. La exploración neurológica se debe realizar valorando ciertos elementos. Estos son la conciencia, el lenguaje, la facies, la actitud y la marcha, el tono muscular, el trofismo, la taxia, la marcha, la praxia, los movimientos involuntarios, los reflejos, la sensibilidad, los signos meningios y los nervios o pares craneales. Empecemos entonces a desarrollar lo que es la conciencia y la vamos a definir como la situación de alerta instantánea y global, es decir, el estado en el que el individuo se va a encontrar en relación con sí mismo y con su entorno. ¿Qué elementos intervienen en la conciencia? El comportamiento, el estado emocional, el intelecto, las percepciones, los factores de la personalidad y el contenido del pensamiento. ¿Cómo clasificamos entonces los niveles de conciencia? Esta clasificación que estamos colocando en la diapositiva me va a permitir clasificar del 1 al 6, siendo el 1 el estado de alerta, el 2 el paciente somnoliento, el 3 estuporoso superficial, el 4 estuporoso profundo, el 5 el paciente comatoso superficial y el sexto el paciente comatoso profundo. Pero existe otra clasificación que usamos que se clasifica en 4. El paciente en primer grado sería el lúcido, es ese paciente que responde a todo tipo de estímulos, preguntas, se va a encontrar alerta con su medio interno y su medio externo. Luego viene en segundo nivel el soporoso, que es quien va a responder a estímulos externos. Luego viene el estuporoso superficial y profundo, que van a responder a estímulos internos, generalmente dolorosos. Luego viene el paciente comatoso, que sería el cuarto nivel, tanto el superficial, que es quien no responde a estímulos dolorosos, y el profundo, que no responde a ningún tipo de estímulo. Cuando hablamos entonces de la conciencia, vamos a hablar también de la escala de Glasgow.
Ya hace muchos años el profesor Genet en la escuela escocesa nos hablaba de una escala que nos permitía valorar la función neurológica del paciente, con un score máximo de 15 que me va a permitir establecer el pronóstico, con un score de más 11 cuando me habla de una recuperación moderada de la función neurológica, un score de 7 o menos de un estado vegetativo del paciente y un score de 4 o menos cuando el paciente está en estado vegetativo y con un pronóstico muy desfavorable de su recuperación de su función neurológica. Si aquí vemos nosotros en la diapositiva, tenemos la escala de Glasgow, tanto la modificada como la inicial, donde tiene los mismos parámetros, existen algunas diferencias, pero básicamente evalúa los tres elementos que son la apertura ocular, la respuesta motora y la respuesta verbal. Otro elemento que tenemos que describir es el lenguaje. Y cuando hablamos del lenguaje lo definimos como la capacidad propia del ser humano que expresa los sentimientos y los pensamientos, esto por medio de la palabra, ya sea en forma oral o en forma escrita. ¿Cuáles son entonces las estructuras reguladoras del lenguaje? Básicamente van a ser dos, el componente cortical y el extracortical. Dentro del componente cortical va a estar el lóbulo temporal, el lóbulo parietal y el lóbulo occipital. Y dentro de los componentes extracorticales tenemos al cerebelo, el tronco cerebral, la sustancia blanca y la sustancia gris. Ambos componentes, tanto los corticales como los extracorticales, van a permitir el proceso de la elaboración del lenguaje, tanto del escrito como del oral. Entonces, ¿cuáles son las alteraciones del lenguaje? Tenemos a la disartria, la bradilalia, la palilalia, la afasia, y la afasia a su vez puede ser de tres tipos: la sensorial o de Wernicke, la motora o de Broca y la global o mixta. La global o mixta, que es una sensorial motora. Nada más adelantándonos a las definiciones, definir que la palilalia no es otra cosa más que un trastorno donde el paciente repite en forma reiterativa las últimas palabras de su propio discurso. Vamos entonces desarrollando lo que es primero la primera alteración del lenguaje, que es la disartria, y se la va a definir como la dificultad para articular sonidos y palabras, que va a ser causada por parálisis o ataxia de los centros nerviosos que van a regir los órganos fonatorios. Es importante también referir, dentro de las causas neurológicas de disartria tenemos los accidentes vasculares cerebrales, la lesión cerebral, los tumores cerebrales, las parálisis faciales, la parálisis de la lengua o también de los músculos de la faringe. Esto dependerá entonces de la magnitud y de la ubicación de la lesión en la disartria. ¿Cuáles son los síntomas asociados que va a presentar el paciente en la disartria? Arrastra las palabras, habla muy bajo, tiene un hablar lento, tiene movilidad limitada de la lengua, tiene una voz entrecortada, presencia de ronquera, tiene dificultad a masticar, a deglutir y también la presencia de cialorrea excesiva. Es importante tomar en consideración todos estos elementos. Entonces, ¿cuáles son los tipos de disartria? Cuando hablamos de disartria tenemos básicamente 4 tipos: la atáxica, la espástica, la flácida y la por lesión del sistema extrapiramidal. En cuanto a la disartria atáxica, la lesión va a estar en el cerebelo. ¿Quién es quien regula la fuerza, la velocidad y la duración, tanto de la dirección de los movimientos? La disartria espástica, más bien la lesión va a estar a nivel de la neurona motora superior, la flácida a nivel de la neurona motora inferior, y la disartria por lesión del sistema extrapiramidal básicamente va a estar en relación con lo que va a ser el tono muscular en reposo, tanto de los músculos antagónicos que van a realizar el movimiento automático, ¿no? Es importante tomar en cuenta entonces que existen 4 tipos de disartria.
Otro término relacionado con alteración del lenguaje es la bradilalia. Y la bradilalia se la va a definir como la lentitud anormal en la articulación de las palabras. Esto debido a una lesión cerebral. Esta alteración del ritmo, de la fluidez verbal de las palabras, quiere decir que se va a acompañar por básicamente disminución de la fluidez verbal. Pero además no solo eso, sino también disminución de la capacidad de modular el tono de la voz del paciente. Entonces se va a acompañar de estos dos elementos, dando como resultado el daño neuronal. Las repercusiones de este daño no solamente va a ser la falta del habla, sino que va a tener un lenguaje que se describe como aplanado y monótono. ¿Cuáles son las causas de bradilalia? Accidentes también vasculares cerebrales, traumatismos cráneoencefálicos, enfermedades como el Parkinson, el Alzheimer, encefalitis, enfermedades psiquiátricas como la depresión mayor, entre otras. ¿Cuáles son entonces otros trastornos del habla? La disfemia o tartamudeo, que se lo define como una interrupción brusca del flujo del habla, donde el paciente va a hacer una repetición de sonidos o sílabas. La dislalia, donde se presenta como un trastorno de la capacidad de articular o pronunciar correctamente los fonemas, ¿no? Por ejemplo, el paciente en vez de decir loro dice lodo. La disglosia, que es otro trastorno también, donde va a haber una alteración en lo que va a ser la pronunciación. Esto por lesiones generalmente de tipo malformaciones. La ecolalia, que es otro trastorno también, que no va a ser otra cosa que la repetición de las palabras de otras personas, ¿no?, que están alrededor del paciente. Esto a manera de eco. Esto puede ser repetitivo, persistente, constante, como se lo define. Es importante también describir otra alteración que es la afasia. Y la afasia se la define como trastorno del lenguaje que se caracteriza por una total incapacidad o también una parcial dificultad para comunicarse, para que se comunique el paciente. Esto mediante la habla, la escritura, la mímica, y esto se refiere a porque el paciente tiene lesiones cerebrales, ¿no? Entonces es importante reconocer que la afasia va a estar causada por una lesión en el área del cerebro que controla el lenguaje, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las áreas del cerebro que controlan el lenguaje? Básicamente van a ser tres: el área de Broca, el área de Wernicke y lo que va a ser la circunvolución angular, ¿no? Recordar nada más que la circunvolución angular son los numerosos relieves o repliegues que van a recubrir el cerebro. Una de las que va a participar en la regulación del lenguaje va a ser justamente la circunvolución angular, que se va a conocer con el nombre del área 39 de Brodmann. Las lesiones en esta área pues se van a asociar con lo que se va a conocer con el nombre de afasia semántica, que va a ser considerada según algunos autores como una prolongación del área de Wernicke. Es decir, que a nivel cerebral el lenguaje no solamente es un proceso, sino que va a seguir una serie de patrones cuyas relaciones se va a ubicar en diferentes zonas, existiendo básicamente tres sistemas principales. El sistema instrumental, que va a ser el encargado de la ejecución; el sistema semántico, que ya habíamos hablado hace un momento de la afasia semántica, justamente a este nivel, que va a ser encargado de la codificación del lenguaje; y el sistema intermedio, que sirve para mediar los dos anteriores, quiere decir el instrumental y el intermedio, no el semántico, perdón, ¿no? Entonces, a nivel cerebral el lenguaje va a tener estos tres sistemas, que es el instrumental, el semántico y el intermedio, que son los que van a permitir esta correlación de los patrones. Ahora, ¿por qué se produce la afasia? Básicamente por accidentes cerebrovasculares, traumatismos cráneoencefálicos, tumores cerebrales, y dentro otras causas puede ser la presencia de infecciones.
Hablemos un poquitito de cada una de estas áreas del cerebro que controlan el lenguaje. Una de estas áreas es el área de Broca, ¿no? El área de Broca se llama así porque quien inicia su estudio ha sido el señor Paul Broca, más o menos en el año 1861, quien estudia el cerebro de un paciente que había tenido dificultades para expresarse verbalmente, ¿no? Y mientras, bueno, la compresión del lenguaje era aparentemente normal. En su investigación él encuentra un tumor en el hemisferio cerebral izquierdo, dándole el nombre de afemia, ¿no? Así descrito por Broca como la pérdida del lenguaje articulado. A partir de aquí se van a describir en la tercera más o menos circunvolución frontal del hemisferio cerebral izquierdo, específicamente en la sección opercular y en la triangular del hemisferio dominante para el lenguaje, se va a conocer con el nombre de lo que va a ser y es conocido con el nombre del área de Broca, ¿no? Los trastornos entonces en la facultad expresiva misma del lenguaje verbal se lo conoce como la afasia de Broca, ¿no? Entonces, esta afasia básicamente va a estar relacionada con lo que va a ser el área de Broca y es el área donde está el lenguaje hablado. ¿Qué más es importante describir en el área de Broca? Reconocer que forma parte del sistema instrumental, como habíamos dicho, estas tres zonas que van a constituir el sistema instrumental relacionado con básicamente la capacidad de ordenar los fonemas, crear oraciones, y cuando existen lesiones a este nivel se pierde esa capacidad inclusiva de orden, combinación, relación entre las palabras, oraciones, etcétera, etcétera. Entonces, el área de Broca va a formar parte importante de lo que va a ser el sistema instrumental, quien va a ser encargado de la ejecución del lenguaje. Entonces, la afasia de Broca también se la conoce como la afasia motora, ¿no? Que se va a caracterizar por un lenguaje o por un habla lenta, laboriosa, poco fluida, donde el paciente va a tener dificultad para hablar con fluidez, siendo la comprensión mayor que la expresión. Además va a ser la repetición el área más afectada. La denominación, la lectura y la escritura van a ser también deficitarias. Entonces esta afasia va a estar en relación básicamente con lo que va a ser la parte motora del lenguaje. ¿Cuáles son los síntomas de la afasia de Broca? La falta de fluidez del lenguaje, alteraciones en la escritura, déficit en la repetición de palabras, problemas para recordar las palabras como nombres de objetos, a eso se denomina anomia, la presencia se dice que la afasia de Broca pues conserva la compresión auditiva, pero tiene ciertas características ya mencionadas durante estas diapositivas. Otra área que necesitamos revisar también es el área de Wernicke, que son es una de las áreas que controlan el lenguaje. No, el área de Wernicke básicamente es una de las principales áreas de la corteza cerebral. Esta va a ser responsable de la comprensión del lenguaje hablado y escrito. Va a abarcar básicamente la parte posterior del lóbulo temporal izquierdo, alrededor de la cisura de Silvio, junto con la corteza de la ínsula. Es importante también porque forma parte de lo que va a ser también el sistema instrumental encargado de la ejecución del lenguaje. Va a ayudar a evocar y vocalizar conceptos, procesar sonidos, combinarlos, decodifica también los fonemas, se conecta también con la actividad motora, quiere decir con la parte de la vía córtico-cortical, donde se va a regular el aprendizaje asociativo, y también, pero con la vía córtico-subcortical, donde ahí básicamente se habla de los hábitos, las conductas automáticas, etc. Cuando hablamos entonces de lo que es la afasia de Wernicke, estamos frente a lo que va a ser
accidentes cerebrovasculares, las causas, tumores, traumatismos cráneoencefálicos, infecciones del sistema nervioso central, y estas lesiones generalmente van a causar incapacidad de repetir, dificultad en la lectura. La persona escucha perfectamente y reconoce las palabras, pero es incapaz de organizar un pensamiento coherente como se describe en la literatura. Otro elemento que debemos considerar en las facies, más bien en la exploración neurológica, es la facies. Y dentro de las facies tenemos la facies de la hemorragia cerebral, donde básicamente, como vemos en la diapositiva, tenemos una cara flácida, asimétrica, donde se evidencia elevación de la mejilla, la facies del fumador o del soplador que se conoce, donde también va a haber borramiento del surco nasogeniano. El paciente también va a presentar cialorrea del lado afectado. Se presenta en la hemorragia cerebral. La facies pseudobulbar, básicamente, que está en relación con una facies inexpresiva, con crisis aparentemente de llanto o de risa, es de tipo espasmódica y que se caracteriza fácilmente en pacientes con tumores. La facies miasténica, que se caracteriza por caída de uno de los párpados, presencia de ptosis palpebral, inmovilidad de los ojos, presencia de inexpresividad en el rostro, presencia de visión doble, dentro de algunas características propio de la miastenia gravis. La facies de Claude Bernard Horner, donde se va a presentar disminución de la hendidura palpebral, presencia de noftalmia, miosis, quemosis, causado esto por lesión del simpático de la cara. A diferencia del síndrome de Purfure-Dupetit, que más bien a la inversa tiene exoftalmia, tiene midriasis y más bien es causado por la lesión del nervio parasimpático. En cuanto a las facies de parálisis facial, básicamente está en relación con pérdida de la ausencia de las arrugas de la frente, la ceja no puede levantarse, el párpado no puede cerrarse bien. Aquí tenemos el signo de Bell, donde se le solicita al paciente que mire hacia arriba y es incapaz de seguir la mirada. El párpado inferior también está caído, tiene ptosis, la presencia de la comisura labial que se desvía hacia el lado contrario, propio de la parálisis facial periférica. Otro elemento a explorar son también los decúbitos en la exploración neurológica. Y dentro de los patológicos que tenemos al gatillo de fusil o de escopeta, que se va a caracterizar por flexión de muslos, piernas sobre el abdomen, con una hiperextensión del cuello, presencia de fotofobia, el grito meningio propio de la meningitis, como están las diapositivas. La presencia también de contracturas, rigidez de nuca, rigidez de raquis, contractura de los músculos de miembros inferiores. Tenemos también la presencia del signo de Kerning, que no va a ser otra cosa que la respuesta rígida de la nuca cuando se intenta la flexión de la cadera. Quiere decir, al aproximar el tronco hacia las rodillas, teniendo una gran importancia en el diagnóstico de la meningitis o también en las hemorragias subaracnoideas. También tenemos el signo de Brudzinski positivo, que va a ser la respuesta rígida de la nuca cuando se intenta su flexión, es decir, al aproximar el mentón hacia el tronco, ¿no? Con gran importancia en el diagnóstico también de la meningitis. Y finalmente tenemos el reflejo de Brudzinski. Esto se refiere a la flexión involuntaria de una de las rodillas cuando la opuesta es flexionada por el examinador, o también puede ser la extensión pasiva de una de las extremidades inferiores por el examinador, que se produce a la extensión refleja o puede ser involuntaria de la contralateral, ¿no? Tenemos entonces el signo de Kerning, Brudzinski y el reflejo de Brudzinski, como están aquí en las diapositivas. Aquí tenemos signos dentro de lo que es rigidez de nuca, tenemos el signo de Kerning, tenemos también aquí en miembros inferiores, en el tronco,
Y también tenemos aquí el signo de Brudzinski, como estamos viendo en las diapositivas. Otro decúbito patológico sería la presencia de contracciones tónicas y clónicas en la epilepsia. Básicamente se van a iniciar con sacudidas musculares que van a tener unas contracciones tónicas generalizadas, más o menos con un periodo de entre 10 a 20 segundos. Tenemos también aquí la presencia de el signo de Babinski, que no va a ser otra cosa que la extensión, como estamos viendo aquí en la imagen inferior, que es la extensión dorsal del dedo hallux, a veces acompañado, ¿no?, de la apertura en forma de abanico de todos los dedos. Esto en respuesta a una estimulación plantar del pie. Esta lesión va a ser como lesión del síndrome de la neurona motora superior. También pueden aparecer contracciones clónicas de 30 segundos, donde el paciente ahí puede morderse la lengua, tener hipertonía de esfínteres, etc. Entonces, tanto en su fase tónica como en la clónica, puede presentar características como las que estamos describiendo. Dentro de otro elemento que se describe en la exploración neurológica son las marchas neurológicas. Y cuando hablamos de marcha neurológica, pues estamos frente a lo que es la marcha hemipléjica o de la guadaña o de la hoz, o también conocida como la marcha de Todd, donde el paciente va a estar en posición de bipedestación, se va a movilizar lentamente, va a trazar en cada paso que dé un semicírculo con el miembro inferior del lado enfermo, va a arrastrar el pie que apoya sobre el suelo por su borde externo y por la punta. El miembro superior del lado afectado se va a encontrar en una semiflexión, parecería que estuviera fijo al torso. Este se presenta en pacientes con accidentes vasculares cerebrales. Otra marcha es la marcha espástica hemipléjica, también conocida como estepar, donde el paciente, como se ve aquí en la imagen, levanta exageradamente la pierna a cada paso, mientras el pie va colgando, apoyando solo la punta. Entonces la punta roza el suelo al andar. Pacientes también relacionados con accidentes vasculares cerebrales. Otra marcha patológica es la marcha parkinsoniana. Estamos viendo un paciente aquí en las gráficas con una semiflexión del tronco, de las rodillas y del torso hacia adelante, que va a presentar pasos cortos, lentos, parecería que no se despega del suelo. Van a caminar con una flexión, como había mencionado, de las caderas, rodillas, codos, con inclinación del tronco hacia adelante. Van a tener ausencia de lo que va a ser la marcha normal, en este caso de la oscilación de los miembros superiores. En cada paso que den parece son pasos cortos y tienen las manos una descripción como si estuvieran contando monedas, propio del Parkinson, dentro de las marchas patológicas neurológicas. Tenemos también la marcha cerebelosa, o también conocida del ebrio o titubeante, donde el paciente está con los brazos, con los miembros superiores hacia los lados, va a tener las piernas totalmente rígidas, sin tener flexión, va a presentar, va a tener la imposibilidad de realizar movimientos, y a eso se llama adiadococinesia. También dificultad de realizar los movimientos, a eso se llama disdiadococinesia, o también el paciente puede tener lo que se conoce como la braditeleoquinesia, quiere decir es un paciente fraccionador del movimiento, así como más o menos a semejanza de un robot. También tenemos la marcha atáxica o tabética, que como vemos en la imagen se caracteriza por ser inestable. El paciente está constantemente mirando al piso, al suelo, la coordinación está alterada y además que el paciente levanta con fuerza ante cada paso que va a dar y luego hace caer bruscamente el pie, golpeando el suelo como si quisiera sentirlo. Esta marcha es propia del tabes dorsal. Finalmente tenemos la marcha vestibular, ¿no? La marcha
donde el paciente a cada paso que da, primero los brazos los tiene hacia los lados, parecería que estuviera buscando apoyo, está el paciente va hacia adelante y vuelve hacia atrás, pero no vuelve al mismo punto, sino parecería que estuviera dibujando las puntas de una estrella. Entonces es muy parecida a la marcha también conocida como la estrella de Babinski. Es una marcha donde el paciente no tiene la capacidad de volver al mismo punto, sino que va dibujando los puntos de una estrella, propio de vía vestibular. Otro elemento que tenemos que examinar en la exploración neurológica es la ataxia. Y la ataxia se la va a definir como los movimientos coordinados que con el tiempo y el desarrollo y el crecimiento de la persona se van formando. Tenemos dos tipos de ataxia, entonces más bien, antes de eso tenemos dos términos que vamos a usar. El término de la ataxia quiere decir pacientes que no tienen movimiento coordinado, y el término de distaxia quiere decir dificultad en realizar los movimientos coordinados. Entonces, las acciones coordinadoras del sistema nervioso central pueden ser de tipo estático y dinámico o cinético, de tal manera que entonces van a existir dos tipos de ataxia, la ataxia estática y la ataxia cinética. La ataxia estática nos va a permitir la exploración mediante la prueba de Romberg o maniobra de Romberg, ¿no? Y básicamente va a valorar la ataxia sensitiva. Romberg le pedimos al paciente, entonces para hacer la técnica se le solicita que se coloque en bipedestación, que extienda los brazos hacia adelante en extensión completa, y bueno, vamos a nosotros ver si el paciente pues hace algún tipo de oscilación. Entonces lo que estamos buscando es que el paciente haga oscilaciones, quiere decir anteropulsiones, retropulsiones y lateropulsiones, ¿no? Si el paciente no hace ninguna oscilación, quiere decir que el Romberg es negativo. Para que un Romberg sea positivo, entonces, el paciente tiene que realizar oscilaciones, quiere decir anteropulsiones, retropulsiones o lateropulsiones, o el paciente, obviamente, que tiene un Romberg positivo puede caerse, ¿no? Hacia un lado, por ejemplo, al cerrar los ojos. Esa es una forma de sensibilizar al Romberg, ¿no? Esto nos puede indicar que se trata de patología vestibular o también propioceptiva. Entonces, para que un Romberg sea positivo, necesariamente tengo que ver las oscilaciones que van a ser anteropulsiones, retropulsiones o lateropulsiones, ¿no? Existen formas de sensibilizar el Romberg, como decíamos hace un momento. Una de las formas es pedirle al paciente que cierre los ojos. La segunda forma es pedirle al paciente que coloque una pierna así como está en la imagen B, una pierna delante de la otra. Y la tercera forma de sensibilizar el Romberg sería pedirle al paciente que haga el 4, así de pie, hacer el 4, ¿no? Cuando nosotros sensibilizamos el Romberg, nosotros pues vamos a ver que estas anteropulsiones, retropulsiones y lateropulsiones se hacen mucho más evidentes. Por eso es que cuando yo examino a mi paciente la ataxia, tengo que cuidar a mi paciente porque el paciente puede caer al piso, ¿no? Entonces es importante esa consideración. La otra ataxia que tenemos que evaluar es la ataxia cinética o kinética, y la vamos a evaluar mediante la prueba de las dismetrías o hipermetropías. Tenemos 3 en miembro superior y 2 en miembro inferior. Como estamos viendo en la diapositiva, la prueba dedo-nariz, estamos viendo que el dedo índice, simultáneamente el dedo derecho y el dedo índice derecho y el izquierdo, se van acercando y alejando de la nariz, la prueba dedo-nariz. Luego tenemos la prueba dedo-dedo, donde vamos a acercar ambos índices, tanto el derecho como el izquierdo, encima de la cabeza. Vamos a juntarlos y acercarlos y juntarlos, ¿no? Y la tercera prueba en miembros superiores es la prueba dedo-oreja. De la misma manera que habíamos hecho la primera, la dedo-nariz, lo que vamos a hacer es, en vez de usar la nariz, vamos utilizando nuestro pabellón auricular. Entonces vamos alejando y acercando el dedo índice de nuestros pabellones auriculares, la prueba dedo-oreja. Luego tenemos en miembros inferiores la prueba talón-rodilla,
Pero hay algo importante, recordar que la ataxia no es nada más movimientos coordinados. Entonces, cuando pido a mi paciente que haga la prueba de talón rodilla, tengo que ver y tengo que referirle al paciente cómo debe de realizar esa prueba. Quiere decir que tiene que desplazarse, por ejemplo, desde el talón hasta su rodilla. No tiene que ir directamente del talón a la rodilla. Lo que tengo que ver es esa capacidad de mi paciente de realizar ese movimiento coordinado. Si no le enseño, si no le refiero de esa manera, quiere decir que no estoy haciendo un buen examen. Lo mismo pasa con la prueba rodilla-talón. El paciente tiene que ver, yo tengo que ver ese desplazamiento, si el paciente puede hacer y desplazar desde la rodilla hasta el talón. Si es así, entonces estoy haciendo un adecuado examen con las pruebas de dismetrías o hipermetropías para valorar la ataxia cinética. Otra forma de valorar la ataxia cinética son mediante los movimientos de Fournier. Los movimientos de Fournier son 5. El primero es, le solicito a mi paciente que se siente en una silla y se ponga de pie, ¿no? Entonces ese es el primer movimiento de Fournier. ¿Qué pasa con el atáxico o el distáxico? Es incapaz de realizar esto de ponerse de pie al encontrarse sentado en una silla, ¿no? O lo hace más de apoyo hacia un lado o al otro lado, o al final no puede realizar ese movimiento coordinado de incorporarse sentado, ponerse de pie, incorporarse cuando está sentado en una silla, ¿no? Segundo movimiento de Fournier, le solicito a mi paciente que camine con los ojos abiertos, mirando al frente, en una sola línea recta, hacia adelante y hacia atrás, que vaya hacia adelante y que vaya hacia atrás sin darse la vuelta. Entonces, segundo movimiento de Fournier, le solicito a mi paciente que camine una línea recta hacia adelante y vuelva hacia atrás, pero sin darse la vuelta, ¿no? El segundo movimiento de Fournier tiene dos variaciones. La primera variación, le puedo solicitar a mi paciente que mire al techo, que vaya hacia adelante y que regrese hacia atrás, lo mismo, sin darse la vuelta. La segunda variación del segundo movimiento de Fournier sería también, otra forma es pedir al paciente que cierre los ojos, que vaya hacia adelante y que regrese sin darse la vuelta, lo mismo. Entonces, el segundo movimiento de Fournier tiene dos variaciones, uno con los ojos abiertos y otro mirando el techo, ¿no? El tercer movimiento de Fournier se le solicita al paciente que camine también hacia adelante, pero a la orden del examinador, el paciente debe dar la vuelta y debe regresar al punto de partida, ¿no? Tercer movimiento de Fournier. Luego tenemos el cuarto movimiento de Fournier, que sería indicarle al paciente que a la orden del examinador debe caminar en línea recta y cambiar de velocidad. Entonces el examinador le dice camine rápido, lento, y así va cambiando de velocidad, ¿no? En una línea recta tiene que ir hacia adelante cambiando de velocidad a la orden del examinador, ¿no? Y el último y quinto movimiento de Fournier se le pide al paciente que sube y baje gradas, ¿no? El paciente atáxico distáxico tiene dificultad en realidad de realizar los movimientos de Fournier. Estoy valorando entonces mediante los movimientos de Fournier la ataxia cinética o kinética. Bueno, finalmente vamos a explorar un otro elemento que es la praxia. Y la praxia la vamos a definir entonces como la capacidad de realizar movimientos habituales, aprendidos y que tienen una función determinada. Existen dos tipos de praxia, la praxia transitiva y la praxia intransitiva. La praxia transitiva van a ser estos movimientos que van a necesitar la intervención de un objeto. Por ejemplo, peinarse, abrocharse la camisa, amarrarse el calzado, cepillarse los dientes, etcétera, etcétera, ¿no? Necesitan necesariamente para realizar ese movimiento habitual aprendido y que tiene una función determinada de por medio un objeto, como está en la diapositiva. Y la praxia intransitiva, más bien, que no necesita de por medio para ejecutar la acción, no necesita de por medio un objeto, ¿no? Como ejemplos tenemos el saludo militar,
el hacer la señal de la cruz, el saludar, digamos, de mano a la lejanía a una persona, etcétera, etcétera. También como está en la diapositiva. Entonces, cuando hablamos de praxia, de estos movimientos habituales aprendidos y que tienen una función determinada, la praxia tiene 3 fases. La fase gnósica, la fase de la fórmula cinética y la fase motora. La fase gnósica básicamente está en relación al reconocimiento de los objetos que van a servir para realizar la acción, ¿no? La segunda fase, que es la fórmula cinética, van a ser los pasos para realizar la acción. Y la tercera, la fase motora, ya va a ser la acción propiamente dicha, ¿no? En este caso, pongamos el ejemplo de cepillarse los dientes, ¿no? La fase gnósica sería el reconocimiento de todos los objetos que le van a servir para realizar el acto de cepillarse los dientes. El cepillo de dientes, la pasta de dientes, etc. La segunda fase, la fórmula cinética, tendría que ser los pasos que se siguen para la acción de cepillarse los dientes. Y la tercera fase, que es la motora, ya sería la acción misma de cepillarse los dientes, ¿no? De estas fases también nacen las apraxias. Entonces puede haber apraxia gnósica, quiere decir el paciente es incapaz de reconocer los objetos que van a servir para la acción. Luego viene la apraxia de la fórmula cinética, quiere decir que el paciente no sabe los pasos para realizar la acción. Y luego viene la apraxia motora, quiere decir que el paciente no puede realizar la acción propiamente dicha, ¿no? Entonces, pero también existen otros tipos de apraxia. Por ejemplo, aquí estamos viendo en la imagen, por ejemplo, una apraxia motora, ¿no? Vemos aquí que la paciente está con un cepillo de dientes, estamos con el ejemplo de cepillarse los dientes, y más bien en realidad en vez de cepillarse los dientes, la paciente parece que cepillando el cabello, peinando el cabello, ¿no? Entonces esta paciente en la imagen estaríamos frente a una apraxia motora. La paciente no puede realizar el procedimiento o la acción misma de cepillarse los dientes, ¿no? Es que existe otros tipos de apraxias también, ¿no? La apraxia constructiva, la ideatoria, la del vestirse, la ideomotora, la motora y la orofacial. Es otro tipo de clasificación. La constructiva básicamente es la incapacidad de construir en realidad elementos o componentes para armar figuras, ¿no? La ideatoria es una apraxia donde hay una incapacidad en realidad para realizar diferentes acciones. La del vestirse, la apraxia del vestirse e incapacidad para anudarse los calzados, los cordones de los calzados, de ponerse o abotonarse la camisa, etcétera, etcétera. La ideomotora básicamente es relación con actividades que se realiza, por ejemplo, gestos, etcétera, etcétera. La motora, la incapacidad de realizar una actividad motora. La orofacial generalmente que se presenta en niños, que es la dificultad de ejecutar diferentes movimientos, ¿no? Como silbar, sacar la lengua, mostrar los dientes, sonreír, etcétera, etcétera. Ese es otro tipo de clasificación también de las apraxias. Y yo les agradezco mucho por su atención. Esta es la bibliografía que pongo en consideración de ustedes. Quiero agradecer por su atención y siendo esta mi última participación durante esta gestión académica, me quiero despedir solamente recordándoles que el éxito en la vida no se mide por lo que logras, sino por todo lo que superas. Sigan adelante porque estoy segura que su esfuerzo con seguridad va a tener su recompensa. Agradecida por su tiempo y por su atención y seguramente será hasta otra oportunidad. Muchas gracias.